Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, mi nombre es Cristian, soy misionero laico y les voy a compartir una charla basada en alguien. ¿Quién estuvo? Yo creo que estuve hace 2 jueves, me parece. ¿Quién estuvo cuando estuve hace 2 semanas? Levante la mano quien estaba aquí. Ok, hay algunos. Les pregunto porque dentro de la charla que dije, mencioné un ejemplo de una mujer francesa que está en proceso de beatificación o de canonización, que se llama Elizabeth Lisieux, que es a grandes rasgos pues una mujer que se terminó casando con un ateo, y un ateo anticatólico, o sea, no solamente que no creía en Dios, sino atacaba todo lo que fuera la Iglesia Católica. Y ella oró para su conversión, pero el problema está en que se murió y el hombre no se convirtió. Pero una vez que ella murió, el esposo encontró su diario de su esposa y se da cuenta de la santa mujer que tenía, se convierte, es decir, vuelve a la fe católica y al no tener responsabilidades con hijos, ser viudo, se hace sacerdote. Entonces, hoy les quisiera hablar un poquito más de ellos. Sobre todo, les ayudará a los matrimonios o a aquellos que algún día se van a casar. Primero voy a dar unas cuestiones biográficas. Elizabeth, como les decía, es de Francia, nació el 16 de octubre de 1866, de una familia acomodada y bien educada, ¿verdad? Digo las dos porque hay personas que están acomodadas económicamente, pero de educación cero. Entonces, no, esta Elizabeth venía de una familia acomodada económicamente y educada. Fue una mujer sumamente educada. Tan educada que Elizabeth hablaba evidentemente el francés, pero también hablaba latín, inglés, ruso y estaba ya estudiando italiano hasta poquito antes de que enfermó ya muy gravemente y ya no pudo estar estudiando. Elizabeth se casa con un hombre llamado Félix Lisieux. ¿Quién era Félix? Félix también era una persona sumamente inteligente, educada, pero él se educó sobre todo en la medicina, médico. Y cuando entró a la medicina, empezó a perder la fe. Como muchos muchachos cuando van a la universidad, salen católicos de tu casa y regresan pues medio ateos mínimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque evidentemente hay una gran tentación al conocimiento. La iglesia no está en contra del conocimiento y de la ciencia. Simplemente te dice que tienes que tener la suficiente inteligencia para saber que la ciencia no lo explica todo. Si alguien te dice que la ciencia lo explica todo, ese no es científico, eso es cientificista. Si tus hijos ya saben un montón de cosas, y que química, y que física, y todo eso, y tú apenas chance ni sabes leer y escribir, puede haber, pues, o en tu rancho nada más recibiste lo básico, pues te puede panicar tu hijo, que ya sabe de tantas otras cosas. Pero espérate, hay que empezar a hacer la diferencia de que una cosa es ser inteligente, es decir, capacidad de aprender cosas, y otra cosa es ser sabio. La sabiduría la puede tener alguien que no sabe ni leer ni escribir, porque la sabiduría, ¿quién la dio? Dios. Entonces, Félix lo que hace es que al estar estudiando medicina, se empieza a meter en libros de ateísmo o agnosticismo. El agnosticismo es una especie de ateísmo, es decir, no creen en Dios. Entonces,
Félix se mete en cuestiones, por ejemplo, también de algunas filosofías y teologías medias raras y termina con la fe. Simplemente deja de creer. Él no se hace completamente ateo, se hace agnóstico. Para poner un ejemplito de lo que es agnóstico. Es casi lo mismo, en la práctica es lo mismo que un ateo. Porque un ateo, ¿qué dice? El ateo dice, Dios no existe. Un agnóstico dice, no sé si existe y no hay forma de comprobarlo. Es decir, el agnóstico no cree en Dios, pero no porque esté segurísimo que Dios no existe, sino simplemente dice, no podemos comprobar, no podemos saber. Félix no fue un ateo, Félix fue prácticamente un agnóstico. Ahora, en la práctica, un ateo y un agnóstico es lo mismo, porque si el ateo dice, seguro, no, Dios no existe, y el agnóstico dice, yo no creo, pero porque pues no sabemos si existe. Vamos a poner un ejemplito para que vean que en la práctica, o sea, en el estudio sí hay diferencia, pero en la práctica es lo mismo. ¿Qué pasaría si alguien me dice, vete para atrás, allá atrás tienes una silla, no te vas a pegar? Y yo estoy convencido de que no hay silla. ¿Me voy a sentar? No, pues si estoy convencido de que no hay silla, pues yo no me siento. El agnóstico dice, yo no estoy seguro que hay silla. Si no está seguro que hay silla, ¿se va a sentar? Tampoco. Entonces, en la práctica, un ateo y un agnóstico, vamos a decir como popularmente decimos, es la misma gata pero revolcada. Pero en las ideas sí hay diferencia, porque el ateo dice firmemente y afirma de que Dios no existe. El agnóstico dice, no creo en Dios, no sé si existe o no existe, no hay forma de comprobarlo. Entonces, Félix se mete a estudiar medicina y pierde la fe. El problema está en que Elizabeth se da cuenta que su esposo ya no tenía fe, porque él había sido católico. Meses después de la boda, ella se empieza a dar cuenta que su esposo ya no tenía fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este sentido? Se casaron y como tenían buenos medios económicos, lo que hacían mucho era irse de turismo. Ahora, del turismo del bueno, porque como eran personas educadas, o sea, con medios, pero les digo, educadas, verdaderamente iban a cuestiones para ver el arte, o sea, no eran para hacer borracheras, o sea, nunca fueron personas, vamos a decir, desordenadas. Ni Félix, siendo agnóstico, era una persona que hacía destrozos. No, nada que eso. Eran personas educadas. Y Félix lo que intenta hacer en esos viajes de turismo es tratar de ablandarle la fe a Elizabeth, irle quitando su fe católica. De hecho, fíjate cómo lo dice Félix. Me dispuse a atacar su fe. ¿La fe de quién? De su esposa, Elizabeth. A privarla de ella, es decir, a quitársela. Y que Dios me perdone, esto lo está escribiendo ya que se convirtió. Y que Dios me perdone, casi lo logré. Durante 1897 logré medianamente un curso de lectura y mucha presión ejercida sobre ella, disuadirla de la práctica de sus deberes religiosos. En serio, quería al menos pervertir su fe y guiarla en la dirección del protestantismo liberal, ahorita se los explico eso, que para mí era una sola etapa hacia el agnosticismo radical. ¿Qué está diciendo aquí Félix? Él reconoce, con vergüenza, claro, esto lo está escribiendo ya después de convertido, dice, me tengo que confesar, en esos viajes y en esos primeros años de matrimonio, yo me puse la misión de arrancarle la fe católica a mi esposa. Y si no se la puedo arrancar, ojo, fíjense cómo actúa el demonio, desafortunadamente a través de una persona que sabe mucho, que es muy inteligente, pero que no tiene la sabiduría de Dios, como en el caso de Félix. Dice, y si no se la puedo arrancar, mínimo pervertirla. Esa es yo cuando leí esto, yo dije, aquí estaba la acción de Satanás. Porque Satanás, déjame te informo,
¿A él no le urge que tú seas el peor pecador? No, hombre. Es más, con todos y tus pecados, vamos a hablar las mujeres, con todos y tus pecados, que los tendrás, dentro de todo eres una mujer que tiene una mínima moral, una mínima decencia. Y te lo voy a comprobar. ¿Qué pasa si Satanás ahora se te acerca y te dice: hola mujercita, ¿te gustaría ser prostituta? Pues tú agarras a Satanás, le das la vuelta y le das una patada. O sea, Satanás sabe que ese tipo de tentaciones no pegan contigo. O sea, estás fregada, pero no tanto, o sea, como para irte para allá. Eres chismosa, perezosa, ponle los pecados, pero tanto para ser prostituta, pues no. ¿Por qué? Porque a Satanás no le importa que tú seas el peor pecador. A él le basta que no seas lo que Dios quiere que seas. ¿Y qué quiere Dios que seamos? Santos. Si tú te quedas en buena, ya ganó Satanás. Satanás no gana con los malos, Satanás gana también con los buenos. Con esos buenos que no se enteraron que Dios los llamaba no a quedarse en buenos, sino a ser santos. Pues fíjate, cuando yo leo a Félix, Félix entendía eso. Primera meta, arrancarle la fe a Elizabeth, pero como es una católica bien, de hueso colorado, va a ser medio complicado. Pero mínimo pervertirla, y lo logró. Fíjate, con pena dice: y que Dios me perdone, casi lo logré. ¿Por qué? Porque con todo el turismo y la vida que se estaban dando en los primeros años, Elizabeth dejó sus deberes religiosos. Ya no oraba tanto, ya no iba a misa todos los días, ya, o sea, le fue adelgazando. No estamos diciendo: la hizo una pecadora. No. Se la tibió. Y luego dice que empezó a disuadirla intelectualmente, porque tenía una esposa inteligente, no era tonta. Y entonces la intentó pervertir con libros que eran de lo que le llama protestantismo liberal. Los protestantes los conocen, pero hay una rama de los protestantes que es una rama que se llama liberal. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, de hecho en los tiempos de Elizabeth, agarraron más fuerza. Eran lo que le llamaban teólogos racionalistas. Eran gente protestante que creía en Dios y todo eso, pero ya la Biblia la leían solamente a la luz de la razón, ya no la fe. Entonces, no, Jesús no resucitó verdaderamente, resucitó en el corazón de las personas. Los racionalistas no le caben los milagros. No caminó sobre el agua, es que es una manera de decir. No, Jesús no está verdaderamente presente en la Eucaristía, es un símbolo. Y este fue muy inteligente, miren, Dice: yo no le voy a dar libros de ateísmo o de agnosticismo a Elizabeth. Mejor le voy metiendo algo que tenga que ver todavía con Cristo. Los protestantes hablan de Cristo, pero les doy protestantes liberales que ya deje de empezar a creer en milagros. Si ya deja de creer que Jesús está presente en la Eucaristía, fíjate cómo lo dice al final. Quería guiarla en la dirección del protestantismo liberal, que para mí era solo una etapa hacia el agnosticismo radical. Él decía: una vez que piense como una protestante Elizabeth, siguiente paso, agnóstica. Él sabía que iba a ser muy difícil quitarle la fe a Elizabeth, pasarla de católica a atea. Vamos a hacerla protestante, y ya siendo la protestante va a ser más fácil para mí darle el último golpe. Entonces le da un libro de uno de los autores más terribles, Renan, pero Elizabeth se lo toma. Pero gracias a Dios, la formación que tenía, dice: bueno, voy a revisarlo bien, y empieza a ver cosas que no, y empieza a decir: esto no me suena bien, y hace una cosa que básicamente le salvó de dejarse confundir por su esposo. ¿Qué hace Elizabeth? Dice: bueno, pues mi esposo está llenando la biblioteca de la casa con puros de estos autores, déjame yo ir comprando los padres de la iglesia, los primeros sacerdotes y obispos de los primeros siglos cristianos. Déjame ir comprando libros sobre los doctores de la iglesia, los santos que han sido proclamados
doctores de la iglesia y evidentemente la Sagrada Escritura. Y se puso a estudiar. Y entonces le agarró este librito y dice, no hombre, esto ni a los talones le llega a mi fe católica. Y es ahí donde viene una conversión de ella. Tenía 32 años cuando le pasó esto. Y dice, no, o sea, ya se enteró. Aquí, si yo no me pongo al tiro a vivir mi fe católica verdaderamente, yo voy a perecer ante estas cuestiones de mi esposo. Y esto es grave, porque aunque yo me enteré meses después de casarme con él, que él ya no creía en Dios, el matrimonio fue delante de él. Y delante de Dios yo tengo la responsabilidad de buscar la salvación de mi esposo. Porque esas se las digo claro. El día que tú te mueras, lo primero que te van a pedir cuentas es por tu esposa. No por tus hijos, ni por tu madre, ni por tus hermanos. De mí te acuerdas, ¿eh? Si tú eres casado, lo primero que Dios te va a preguntar es por tu esposa. Y viceversa, lo primero que te va a preguntar a ti, esposa, es por tu esposo. Porque el sacramento del matrimonio es tan fuerte, que es inclusive más fuerte que los lazos de sangre. Por eso es primero el esposo o la esposa antes que los hijos, ¿eh? Antes que los hijos. El lazo del sacramento es mucho más fuerte. De hecho, los hijos son prestados. Entonces, Elizabeth se entera de esto y dice, no, mi vida tiene que cambiar y voy a volver a retomar, ya me tibié demasiado, voy a tomar mi fe y la voy a tomar sobre todo y ante todo porque tengo un esposo que si no se convierte, lo más seguro es que se va y se refunde en el infierno. Y eso va a ser culpa mía, porque yo al casarme con él me comprometí a trabajar por su salvación. Y empezó. Primero, mencionarles una cuestión bien importante para que entiendan cómo Dios trabaja. Dios va llevando procesos, ¿verdad? Y hay una cuestión en esta historia de Elizabeth y Félix que es bien interesante. Elizabeth, a los 32 años, se convierte y quiere agarrar bien su fe católica, pero lo pudo lograr porque tenía virtudes humanas o naturales. Les voy a poner un ejemplo. Elizabeth, aun cuando ya se había vuelto ya media tibia, era modesta en su forma de ser. Ahora, cuando agarra muy bien la fe, la modestia brinca a una virtud más alta como la humildad. Y fíjate, esto se lo reconoce su esposo. Su esposo escribe esto. Su conversación, la de Elizabeth, era muy viva, interesante, atractiva. Pues cómo no, con el cerebro que tenía, con tantos idiomas que hablaba la mujer. Pero fíjate, pero siempre se mantuvo modesta, sin mostrarse superior intelectualmente a los demás. Es decir, que cuando tú te pudieras sentar con Elizabeth, aun cuando había, no te iba a humillar. Aun cuando ya tenía su fe tibia, no te humillaba. Tenía una virtud humana. Ahora, cuando esa virtud humana la nutres con oración, con vida eucarística, con los sacramentos, se convierte en una cosa ya que te lleva a ser santo, que es lo que logró. Pero esto se los digo porque por favor no hay que desahuciar a nadie. A nadie. Es más, si tú tienes, por ejemplo, no sé, un hijo que ya anda en drogas y que ya lleva varias veces en la cárcel y tú dices, pues no hay nada bueno de dónde agarrarle. Revísale bien, no lo desahucies, porque muchas veces las personas no cambian precisamente porque ya todos los que le rodean dicen, tú no tienes nada bueno. Oye, mínimo, pues mi hijo, mira, eres un desastre, pero te lavas bien los dientes. Agarra si quieres una pequeña cosa, pero no hay persona absoluta y completamente mala, no la hay. Entonces, que esto te lo aprendas porque aunque Elizabeth tibió su fe, Dios agarró cosas que todavía tenía buenas, como la modestia a la hora de hablar, que con todo su conocimiento, aun cuando tenía una fe tibia, no humillaba a las personas. Ya cuando agarró su fe, pues eso brincó a una virtud más alta. Y entonces a los 33 años empieza a escribir el diario, ese diario que después su esposo lee cuando ella muere y que lo convierte, ¿eh? A los 33 años empieza a escribir todo eso y ahí te das cuenta
de cómo ella no solamente se quedó en la modestia, sino creció en otras virtudes sobrenaturales que solamente da la gracia de Dios. Y así tenía cosas, por ejemplo, aun cuando tenía su fe tibia, siempre Elizabeth apoyaba a las familias pobres, por ejemplo. Era una cosa que ella siempre hacía. Ya cuando se enfermó mucho y que no podía salir, eso era uno de los grandes dolores de Elizabeth, de que no podía de primera mano ayudar a las familias más pobres. Evidentemente, cuando agarró su fe, esa ayuda a los pobres tenía aún más sentido. Entonces, la clave de Elizabeth se las voy a dar. Elizabeth fue, ante todo, un alma víctima. ¿Y eso cómo se come? Alma víctima. Yo tengo ya una charla en donde hablo por 1 hora, quizá un poquito más de 1 hora, sobre lo que es un alma víctima. Yo les voy a resumir, porque este no es el tema. Simplemente quiero decirles que Elizabeth fue un alma víctima. Pero para aquellos que no saben lo que es un alma víctima, lo voy a explicar con un ejemplito muy sencillo. Imagínense una mesa llena de lodo, de polvo, y llega una persona y quiere limpiarla, pero el trapo está sucio y empieza a hacerle así a la mesa. ¿La está limpiando? Una persona que trae un trapo sucio y quiere limpiar una mesa sucia, ¿puede limpiar la mesa? No, lo que hace que es o regar la mugre, no más eso, ¿eh? Entonces, ¿pero qué pasa si esa persona trae un trapo limpio y empieza a limpiarla? ¿Sí limpia la mesa? Sí, pero ¿cómo queda el trapo? Sumamente mugroso. Vamos a pasarlo a nivel espiritual. Cuando hay pecados muy graves, cuando la sociedad está muy mal, cuando hay pecadores que no se quieren arrepentir, porque yo les dije la otra vez, hay que evitar pecar, pero lo más grave no es pecar, lo más grave es justificar el pecado. Dios no se alarma de que peques, sino de que justifiques tu pecado. Dios sabe que somos débiles. Hay que hacer todo lo posible para no pecar, pero si ya pecamos, lo mínimo que tienes que hacer es reconocer tu pecado, arrepentirte, acercarte al sacramento de la confesión y a seguir dando la pelea. Lo que es grave es justificar tu pecado. No, esto ya no es pecado, o fue una mentirita piadosa. Eso es realmente lo que realmente pudre el alma. Entonces hay personas cerradas y hay personas que inclusive se vuelven blasfemas contra Dios y que hieren a Dios y a su iglesia. Y eso es como una mesa llena de cochinero. Y Dios tiene que limpiar esa mesa de cochinero y de pecado. ¿Y sabes cómo lo hace? Con almas víctimas. Agarra almas que verdaderamente trabajan por ser puras y las agarra para limpiar. Pero evidentemente al limpiar, esa mugre hace sufrir mucho al alma víctima. Por ejemplo, el Padre Pío. Una persona santa, pero que le tocó sufrir mucho. ¿Para qué? Para que Dios a través de su sufrimiento pudiera limpiar. Los pastorcitos de Fátima, ¿cuánto no? También se les llama a las almas víctimas almas reparadoras. Y alguien puede decir, pero ¿cómo puede ser Dios tan sádico? Agarra niñitos y las personas más buenas para limpiar el cochinero que ellos no hicieron. La primera cosa es decir, si tú eres parte del cochinero, ni hables, compadre. Porque la primera cosa que tendrías que pensar es de que si tú no estás limpiando tu cochinero, llega un momento en donde Dios, para que el cochinero no sea más grande, va a agarrar un alma pura, humilde, inocente, que puede ser un niño también, para limpiar tu cochinero. Así que deja de ser descarado y no me vengas con que Dios tan injusto. No, a ver, si tú eres parte del cochinero, tienes que saber que si tú no estás limpiando tu cochinero, llega un punto en donde Dios, por misericordia, ya que no lo estás limpiando tú, va a utilizar un alma pura. Y yo no sé si han visto a personas buenas, santas, a niños sufriendo cosas atroces. Eso inclusive nos tendría que servir a nosotros para pensarlo 2 veces cuando vayamos a pecar.
Porque si nosotros no nos estamos haciendo cargo del cochinero, Dios no permite que el cochinero sea ilimitado, no, imagínate. ¿Hasta dónde llegaría la humanidad si Dios permitiera que el cochinero sea ilimitado? No, Dios siempre en toda la historia, cuando ve que el cochinero ya estaba tan lleno, usa almas víctimas para limpiar eso. Además, las almas víctimas, aunque sufren mucho, son las que no se quejan, porque son tan puras, son tan santas, que le dicen: Señor, yo estoy dispuesta a ser alma víctima para limpiar a tanta cochinera, tanto cochinero que te ofende a ti. Y los sufrimientos pueden ser físicos, hay almas víctimas que quedan postradas en una enfermedad, pueden ser psicológicos o pueden ser espirituales. Elizabeth tuvo los tres. Elizabeth sufrió físicamente, sufrió psicológicamente y sufrió espiritualmente. A nivel físico, sufrió muchísimas enfermedades y dolorosas, del hígado, de los intestinos, cáncer de seno, agotamiento severo, y al final le reventó el cáncer por todo el cuerpo. Físicamente sufrió mucho. Psicológicamente, díganme si no puede sufrir. ¿Cómo tú te pones en los zapatos de Elizabeth cuando tienes un esposo que no solamente no cree, sino ataca tu fe? O sea, emocionalmente tú te ves afectada. Y espiritualmente también sufrió mucho. Soledades espirituales y sequedades. O sea que Elizabeth fue un alma víctima completita. Ahora, ¿cómo las almas víctimas logran esas grandes conversiones? ¿Cómo logran limpiar el cochinero? Pues ciertamente a través de varios sufrimientos, pero no por el sufrimiento, sino porque unen sus sufrimientos al de Jesús. Pero para ser un alma víctima hay claves. Y una de las claves fundamentales de un alma víctima es el santo silencio. Ojo, dijo santo, no solamente silencio, sino es un santo silencio. Fíjate lo que dice Félix sobre su esposa, ya después de que él se convirtió. ¿Cómo él ve dónde estuvo la clave para su conversión de él? ¿Qué hizo su esposa? Fíjate cómo él lo ve. Dice: mi amada esposa, Elizabeth, oró incesantemente para que yo regresara a la fe y a la práctica de la religión. Primer punto, Félix dice: yo soy fruto de la oración diaria. No cuando siento bonito, cuando tengo ganas, no. Me doy cuenta por su diario, porque él se dio cuenta de lo que hacía. Me doy cuenta que yo tuve una mujer que oró diario por mi conversión. Sigue diciendo Félix: día a día, por estas intenciones, ofreció sus sufrimientos. Ya salió el sufrimiento. Él se dio cuenta que los sufrimientos físicos de los cuales él estaba enterado, los estaba ofreciendo por su conversión. Pero se enteró también de los sufrimientos espirituales y emocionales, que eso sí se los llevó a la tumba Elizabeth. Dice: día a día por estas intenciones ofreció sus sufrimientos y privaciones, sus sacrificios, pruebas, sufrimientos y al final hasta su propia muerte. Se dio cuenta que Elizabeth llegó a un punto en donde le dijo: Señor, toma mi vida, pero que mi esposo se convierta. Se ofreció al punto máximo. Toma mi vida, Señor. Sigue diciendo Félix: pero lo hizo secretamente. Nunca discutió conmigo. Mira, yo entendería si Elizabeth fuera una mencita, una tontita, porque su esposo médico, científico. Elizabeth, si no tuviera estudios, diría: no, pues si me pongo a discutir, más bien él me arrastra. No, pero Elizabeth no era una tonta, era sumamente inteligente. Esto es admirable de Elizabeth, porque Elizabeth, si se ponía a discutir, te lo aseguro que le gana varios rounds a su esposo, por mucho que sea médico y científico y lo que quiera. Pero fíjate lo que él reconoce, dice: pero lo hizo secretamente, nunca discutió conmigo. Y nunca me habló de ese lado sobrenatural de su vida, respaldado por su testimonio. Es decir,
me habló con su ejemplo de vida. Ella nunca me dio sermonazos. El ejemplo de vida. Ella se aplicó a sí misma el consejo que escribió en su diario. ¿Qué consejo escribió? Dice, esto lo dice Elizabeth en su diario. No pensemos que con nuestra acción personal podemos acelerar la venida del reino de Dios en las almas. Paro aquí. A veces me hablan señoras, dígame cómo puedo rescatar a mi hijo que anda en malos pasos y todo eso. Yo le digo, vaya al Santísimo, todos los días haga la visita y entrégueselo al Señor. No, eso ya lo hice, etcétera. Espérate, empiezan a minimizar eso. De ahí yo les pongo el cortón. Entonces aprenda a que a Dios no se le truenen los dedos. Usted sea fiel, punto. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia para tronarle los dedos a Dios. A ver, yo estoy viniendo a misa, Señor, así que por favor, conviérteme en mi hijo, conviérteme en mi esposo, etcétera. ¿Quién es Dios? ¿Tú o verdaderamente Dios? Elizabeth en su diario, ella dice, no pensemos que con nuestra acción personal podemos acelerar la venida del reino de Dios en las almas. No, me voy a aventar más rosarios, etcétera, para presionar más a Dios y lograr, etcétera. Así no trabaja la cosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te acercas a Dios así tronándole los dedos, cuando Dios te obra el milagro, adivina qué va a pasar. Te vas a olvidar instantáneamente después de él. Porque nomás veniste para sacarle el milagrito, no veniste para amarlo, para adorarlo. Un alma víctima dice, Señor, aquí yo vengo para adorarte y amarte. Ciertamente traigo una intención que es mi esposo. Pero se convierta o no se convierta mi esposo, esto nunca va a ser tiempo perdido porque yo vengo principalmente a amarte y a adorarte. Y si se convierte mi esposo, pues vendremos los dos. Y si no se convierte, aquí me tendrás. Porque yo no vengo a sacarte milagritos, Señor, yo vengo a amarte. Pobre de aquellos que se acercan solamente a Dios para sacar milagritos. Aquí Elizabeth, fíjate, te está dando la clave. Las cosas no trabajan así. A Dios no se le tronan los dedos. Dice, tan pronto como llegue la hora divina, es decir, el momento de Dios, nuestros esfuerzos serán inútiles, o más bien, solo serán una oración activa, un llamado a aquel que transforma y salva. Sin embargo, hagamos este llamado a Él con la humilde convicción de que solo Él hará lo que debe hacerse y dará vida a las almas por las que actuamos y oramos. Pocas palabras que está diciendo. Tú persevera, ama mucho al Señor, adórale, ciertamente pídele, por ejemplo, por la conversión de tu esposo, como ella lo hacía, pero al final deja a Dios ser Dios. Porque dice Elizabeth, yo estoy convencida que cuando Dios me responda, ni mi esposo ni nada se va a resistir. Ahora, ella se hubiera imaginado de que Dios iba a responder su oración hasta después de que se murió. Yo les puedo decir que sí. Porque les digo, al final ella misma ofrenda su propia vida por su esposo. Y termina diciendo su esposo, Félix, yo he aprendido desde su muerte a apreciar la elocuencia del poder persuasivo, el poder de convencer, del silencio. Dios escuchó su constante oración y cuando su sacrificio se completó, recibió la respuesta abundantemente. Tan abundante que no solamente convirtió a su esposo, sino hasta lo hizo sacerdote. Eso sí, un alma víctima tiene que estar preparada con fortaleza, que la da sobre todo los dones del Espíritu Santo. De ahí nos ayuda a estar confirmados. La fortaleza para los contraataques. Porque cuando Elizabeth se convierte a los 32 ya y toma las cosas en serio, su esposo no se quedó tranquilito, dijo, ya la iba ganando y ya me metió freno. Entonces contraatacó. Y fíjate de qué manera lo platica él, lo que hizo después de que Elizabeth dijo, le puso, no, ya voy a dejar la tibieza, me estabas convenciendo, compadre, pero por amor a ti, para poder salvarte, yo voy a tomar las cosas en serio. ¿Y qué hizo Félix? Fíjate cómo lo cuenta él.
Por mi parte, comencé a sentir una irritación al ver que mi esfuerzo colapsaba con todo y mis logros. Paro aquí. No me dejarán mentir. Recuerda, no sé, quizá alguno tuvo una conversión en un retiro. Pero un retiro que nomás fuiste tú, no fue tu esposo. Y regresas y empiezas a vivir como Dios quiere. Y uno podría decir, ya convertida al Señor, del lado de los buenos, del lado del Señor, pues todo alegría y placer, ¿no? Pero espérate, sales de la casa de retiro y lo que te toca es una lluvia de truenos y relámpagos y que te empiezan las críticas y las calumnias y tú dices, ¿y qué onda? La cosa se está poniendo hasta peor. Eso es buen signo de que la cosa se ponga peor. ¿Por qué? Porque el demonio estaba haciendo su berrinche. ¿Te le estás yendo? No te va a aplaudir. Ay, qué bonito que te estás yendo con Dios. No, va a hacer su berrinche. A ver si un poquito te me asustas y entonces pone las cosas hasta más complicadas. Entonces fíjate lo que hace Félix. Por mi parte comencé a sentir una irritación al ver que mi esfuerzo colapsaba con todo y mis logros. Y redoblé, es decir, hizo el doble. Redoblé mi uso de la crítica, es decir, la criticaba. La polémica y la burla, se burlaba de su esposa. Fui yo quien hizo tantos para encerrar a mi querida Elizabeth en la soledad espiritual de la que habla con tanta frecuencia en su diario y que le causó tanto dolor. Este es el gran arrepentimiento de mi existencia. Cuando leyó el diario, se dio cuenta de que su esposa no solamente estaba ofreciendo sus dolores físicos, que eran muchos, cuando se dio cuenta que todo lo que él hizo la hacía sentir sola a Elizabeth, y que todo su crecimiento espiritual lo llevó sola, abandonada, soportando sus burlas. Fíjate cómo él dice, este es el gran arrepentimiento de mi existencia. Porque no lo vio. ¿Y por qué no lo vio? ¿Y por qué no se enteró? Porque Elizabeth soportó todo esto en silencio. Silencio. Sigue diciendo Félix, ya he confesado antes cuánto me mortificaba y me irritaba el fracaso de mi desgraciada tentativa contra sus creencias y con qué miserable afán me empeñé cobardemente en contradecir todas sus ideas religiosas. Mi actitud se modificó algo a partir del año 1908. Ojo con esto, porque ciertamente se convierte completito cuando leyó el diario, ya que Elizabeth murió. Pero la conversión se empezó, se empezó cuando Dios lleva ese proceso. Y ahorita lo que va a contar aquí, te das cuenta que ella se estaba convirtiendo antes de que ella muriera. Elizabeth no vio la conversión completa en la tierra, en el cielo, en primera fila. Le estaba diciendo, no que no tronabas, pistolita, pero aquí no lo vio realmente convertido, pero ya se estaba convirtiendo. Fíjate lo que él dice. Cuando la vi tan enferma y enferma de una de esas afecciones hepáticas del hígado, que generalmente producen gran hipocondria, impaciencia y tristeza. Él es médico, él veía que personas que tenían las enfermedades de Elizabeth se desesperaban, gritaban pestes contra Dios, se desesperaban. Entonces, él mismo como médico sabía cómo un paciente con las enfermedades y dolores que tenía Elizabeth se comportaba. Y dice, cuando la vi tan enferma y enferma de una de esas afecciones hepáticas que generalmente producen gran hipocondria, impaciencia y tristeza, los cuales soportaba con gran ecuanimidad, me sentí conmovido, viendo a esa alma tan dueña de sí misma y de su cuerpo, y reconociendo que la fuente de donde sacaba ella una fortaleza tan grande eran sus convicciones religiosas. No era bruto, la soberbia no le ayudaba a dar el paso por completo mientras ella estaba ahí, pero él ya estaba procesando eso, estaba diciendo, esta mujer, yo soy médico, yo sé lo que son esos dolores, porque yo he visto pacientes que revientan de desesperación. Y esta está soportándolos de una manera increíble. Y lo peor para mí es que tengo que reconocer, a lo menos por dentro ahorita, que ella está pudiendo con eso gracias a su fe.
a su fe católica que yo tanto odio. Y entonces dejé de atacarla. Ya en la última etapa, ya él la dejó de atacar. Entonces ya logró una conversión poquita, ¿no? En 1911, a raíz de su operación, mi extrañeza se convirtió en respeto. No solamente ya no la atacaba, decía, qué mujerón tengo. Qué mujerón tengo. Su soberbia no le alcanzaba para convertirse delante de los ojos de su esposa, pero ya no solamente no la atacaba, sino muy por dentro decía, mis respetos, mis respetos. Entonces vamos a terminar con la parte de la conversión de Félix. Primero hay que entender que a pesar de las diferencias que tenían, Félix la quería mucho. Fíjate cómo le estoy diciendo, la quería, no tanto la amaba. Porque amor, 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 amor viene de Dios y ese no lo tenía Félix. Y por no tenerlo, por eso la humilló y por eso se burló de ella. Pero en el fondo era un hombre que la quería. Y esto es importante porque pudo dejarse ablandar por un mínimo de amor que tenía a su esposa o de cariño. Elizabeth, al estar escribiendo el diario y al ver que ya iba a morir, quería quemarlo, que es otra cosa hermosísima que a mí me encanta de ella. ¿Por qué? Porque Elizabeth no lo escribió para decir, voy a prepararle esto y después le voy a dejar ahí el diario. O sea, ella nunca escribió el diario para decir, para que un día lo lea mi esposo y vea lo malo que fue conmigo y se convierta, se arrepienta. No, ella lo hizo todo desinteresadamente. Gracias a Dios, la hermana de Elizabeth la convenció de no quemar su diario. Nos hubiéramos perdido de tenerlo, y la convenció de que sí le dejara saber a su esposo que lo leyera después de muerta. Y la convenció. Y ella escribe, mi querido esposo, entonces, podrá leerlo después de mi muerte y esto le explicará muchas cosas. Ella entendió que nunca lo escribió para convertir a su esposo, que todo fue honesto, tanto que lo quería quemar, pero su esposa, su hermana la convenció de decir, pero ¿qué tal si Dios permitió que escribieras esto precisamente? No le frenes a Dios. Entonces no lo quemó y sí se lo dejó ahí para que lo pudiera encontrar su esposo después. Esto es interesante porque al no escribirlo para que lo leyera su esposo, ella no estaba buscando ser entendida. Vamos a poner un ejemplo. Piensen en las personas que están descarriladas de su familia, su esposo, su esposa, su hijo, su hija. Y yo les preguntaría, ¿ustedes seguirían sacrificándose por esa persona, sabiendo que esta persona solamente se va a convertir después de que ustedes se petateen y se mueren? Se los aseguro que varias no, porque en el fondo lo que buscan es que mi hijito ya me diga te quiero mamá, qué bueno habías sufrido tanto por mí, etcétera, I love you y te abraza, etcétera, y ya te lleva a comer. Fíjense, una vez yo me encontré con unas señoras que mis respetos, La señora, el hijo, se fue de la casa, la despreció, la humilló, ella era viuda, mamá soltera, perdón. Y se había partido el lomo por estar trabajando para sacar adelante a su hijo. Y su hijo, ya siendo un joven adolescente, le dice a esta señora, tú no estuviste conmigo, compadre, se estaba partiendo el lomo para traerte comida. Y un malagradecido, etcétera, y se va. Y yo la encontré a esa señora cuando estaba reciente que se había ido el hijo. Fíjate lo que me dijo la señora. Yo le digo al Señor, Señor, lo que más quisiera tener una madre es a sus hijos sirviéndole y comportándose como Él quiere. A una madre le duele que su hijo la abandone de esta manera, pero yo le digo, Señor, si tú me prometes que mi hijo se va a convertir algún día, yo estoy dispuesta
a que no verlo más en el resto de mi vida. Yo no sé qué mamá tendría las agallas de decirle eso al Señor. Señor, a mí no me importa que mi hijo se convierta. Y si para convertirse yo no lo tengo que ver nunca más el resto de mi vida, dale, Señor. Esas son madres que verdaderamente buscan la salvación de sus hijos. Las otras buscan que se porten bien, pero para que les llamen el Día de las Madres, o para que ya no le cause tantos problemas, o para que no sea tan desgraciado. O sea, piensan más en su dolor ellas que en el dolor del Señor. Una madre verdaderamente como Elizabeth tendría, bueno, Elizabeth no fue madre, ¿verdad? Pero bueno, es otro cuento, ya si les explico esta parte de la maternidad, pero en el caso de Elizabeth. Pero aquí el punto es, como esta señora que yo les hablaba, estaba haciendo algo similar a lo de Elizabeth. Estaba dispuesta a no ser comprendida por su hijo, incluyendo hasta el día de su muerte. Y esto es, ya voy terminando, Elizabeth lo que sabía que tenía que intervenir para la salvación de su esposo era a través de su testimonio. Ella nunca intentó convertir a su esposo con su diario, sino su testimonio. Y esta es la manera. Y que no te quede duda, como les dije la otra vez, de que cuando tú preparas unos frijoles, pero eres una persona de oración, esos frijoles los prepares lo mejor posible, aunque sabes que son unos malagradecidos tus hijos y tu esposo, lo haces por amor a Dios. Esos frijoles, créemelo, que espiritualmente van tocando el corazón de tu hijo. Cualquier obra, cualquier cosa sencilla, cuando se hace verdaderamente bien, por amor a Dios y por la salvación de las almas, hasta limpiar un florero puede ayudar a salvar un alma. Así que Elizabeth fue tan inteligente que dijo, no, yo no me voy a gastar dándole sermones y voy a convertir a mi esposo dejándole ver que está mal pensar así, que ateo y que todo ese tipo de cuestiones. No, y pudiéndolo hacer porque ella era inteligente. Ella vio que hay una fuerza más profunda, pero es oculta. Ser alma víctima de manera escondida. Fíjate cómo dice aquí Félix. Durante los últimos meses, cuando a veces el dolor provocaba sufrimientos de martirio, se contentaba en medio de esas crisis repitiendo con suave voz, aunque quejumbrosa, y que solo puedo recordar con la emoción más conmovedora: Dios mío, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Incluso en estos momentos, poniéndose ella hasta el final, y cuando las crisis pasaban, volvía a sonreír y ser valiente. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, ahora entiendo la santidad de mi esposa, porque cuando le llegaban los dolores más duros, pues hasta el más santo grita. Y ella en ese momento lo que gritaba era: Dios mío, ten piedad de nosotros, de ella y de él. Y después de eso decía: ten piedad de mí. Y fíjate lo que dice su esposo: incluso en estos momentos, poniéndose ella siempre hasta el final. ¿Cómo nos iba a convertir este compadre con el mujerón que tuvo de esposa, ¿va? Dice Félix, cuando pienso en lo estúpido que fui y lo suficientemente criminal como para intentar destruir aquello que yo debía tener para cargarla y sostenerla, entiendo el infierno en que la hubiera metido y que después yo hubiera merecido como condena. ¿Qué está diciendo aquí? Bien duro, ¿eh? Está siendo duro con él. Está diciendo, qué criminal. O sea, soy un tal por cual que ella pasando esos dolores físicos, esos dolores psicológicos y espirituales que no estaba enterado, o sea, puro sufrimiento, mi esposa, yo todavía intentándole quitar la fe, cuando yo tenía que tener fe en el momento que ella estaba sufriendo físicamente para sostenerla. Porque mi esposa la pasó sola espiritualmente, porque no tenía un esposo fuerte espiritualmente que la consolara en los momentos de dolor. Dice, qué desgraciado fui yo.
queriéndole quitar la fe cuando yo la tenía que tener por los sufrimientos que tenía ella y que yo necesitaba con fe cargar a mi esposa. Conclusión. Elizabeth muere el 3 de mayo de 1914, tenía 47 años, y en una partecita de su diario dice: trabajemos en transformarnos y en nuestras vidas. Esto me recuerda tanto a Madre Teresa de Calcuta, cuando una vez un periodista le preguntó: madre, ahorita la iglesia anda en crisis y todo ese tipo de cuestiones, ¿usted qué cambiaría de la iglesia? Y Madre Teresa de Calcuta le diría: lo primero que cambiaría de la iglesia sería yo. Porque cuando quieres arreglar a otro, dale, tu esposo está peor que tú, tus hijos están peor que tú, pero de casualidad no hay cosas que tendrías que arreglar tú primero. Fíjate lo que te dice esta mujer: trabajemos en transformarnos, o sea, nosotros primeros, y nuestras vidas. Así influenciemos a los que están a nuestro alrededor, no a través de sermoneos insignificantes, pero a través de irresistible poder de nuestra espiritualidad y el ejemplo de nuestras vidas. Clave aquí Elizabeth, como conclusión, te está diciendo: compadre, si muchas veces los sermones, o sea, no está condenando los sermones, muchas veces un buen debate, un intercambio de razones sirve, pero lo que más sirve es: deja de sermones, trabaja en tu propia santidad, que si tú empiezas a ser un hombre y una mujer santa, tarde o que temprano empiezas a transformar lo que está alrededor tuyo. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración para cerrar, y voy a tomar unas palabras de Elizabeth, una oración que ella hacía, y evidentemente la voy a alargar un poquito para cerrar esta noche. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Elizabeth en su diario te escribía: Dios mío, a tus pies deposito mi carga, mis dolores, mis tristezas, mis sacrificios. Transforma todas mis pruebas en gozo y santidad, en beneficios y gracias para mis hermanos. Sí, Señor, queremos no buscar, como tú nos dijiste, nuestra salvación, sino la salvación de los otros. Que nos olvidemos de nosotros mismos. Danos la gracia de comenzar el proceso de santidad con una verdadera conversión, que con nuestro testimonio pueda generar grandes conversiones en los que nos rodean o inclusive en personas que están a muchas millas de nosotros, porque gracias a ti, Señor, la gracia puede llegar a cualquier rincón. Te queremos pedir que por la intercesión de la sierva de Dios, Elizabeth Lisieux, sanes y liberes de toda esclavitud, vicio, atadura del enemigo a los matrimonios. Renueva cada matrimonio con un amor tan santo como el que tuvo Elizabeth por su esposo. Rescata los matrimonios, Señor, rescata las familias, rescata ya desde ahora a los que se están preparando para el matrimonio. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.